Repito, muy buenas tardes a todos. Estamos en el curso Ingeniería de Planta del día 3 de julio y en el día de hoy vamos a retomar las clases de proceso. De aquí en adelante continuamos con la profesora Valeria Bravo. A estas instancias ya tenemos abordado el laboratorio del profesor Cornejo, por lo tanto vamos a ir en la parte final del curso de Ingeniería de Planta para el semestre 2020, primer semestre. Entonces, retomando la parte proceso, nuestro programa de clases contempla hoy día referirnos a un aspecto relevante de lo que es la ingeniería de proceso, que se refiere a lo que es la parte diagramas de instrumentación y control. Nosotros, como resumen hasta la fecha, hemos revisado ingeniería de planta bajo el concepto de conocer el funcionamiento de equipos de tamaño mayor, principalmente definidos hacia y destinados hacia la industria minera. Hemos visto los sistemas de transporte de sólido y terminamos el módulo anterior con la aplicación a dos industrias de proceso, que son la industria del cemento y la industria de celulosa, fabricación de celulosa. Entonces, ahora vamos a ir en paralelo con las clases del prototipaje que lleva la profesora Valeria, y en ese contexto hoy día la idea es conversar respecto de lo que son los diagramas de instrumentación y control. Como esto, muchas de estas cosas tienen denominación inglesa, entonces esto es lo que se conoce como el P&ID. Vamos a ver en qué consiste, para qué sirve, cómo se aplica y cómo se interpreta un diagrama de proceso. Entonces, para ese motivo, hemos preparado un PowerPoint que en forma posterior disculpa, va a quedar disponible para los alumnos. Se los voy a subir a la plataforma, probablemente a Educandos. Y también este video que está siendo grabado, se lo voy a compartir a través del YouTube, en una plataforma que preparamos justamente para tener este contacto, que los alumnos puedan seguir todas las demostraciones que hacemos acá, los ejemplos, y todo esto forme parte de la base conceptual para la segunda parte del curso. Comenzamos. La presentación, entonces estamos en la unidad número 2, se refiere a las instalaciones de piping en plantas industriales, que se refiere a todo lo que es la parte de tubería, cañerías, cómo se trate, cómo se llame. Bueno, ese es un primer dilema que vamos a tratar de clarificar. Cuando uno habla de un tubo y cuando habla de una cañería, hay cosas ahí bien sutiles de diferencia, pero la idea es conocer la diferencia. Vamos a partir con lo que es la parte nomenclatura y normativas que le aplican a lo que es la parte diagrama de proceso, y aquí particularmente a todo lo que son las líneas de conexión. Entonces, en primer lugar, hay una serie de normas que aplican para el diseño, cómo se dibujan estas cosas, cómo se representan en un diagrama, de dibujo, y después cómo esto se lleva a la práctica tiene la connotación de tener una codificación, que también son normas estándar internacionales que hablan de los colores que tienen las diferentes líneas de proceso. Entonces vamos en nuestra primera parte a revisar un poco lo que es la normativa respecto de la parte coloración de tuberías. Si uno entra a una planta y tiene ahí tuberías que van en lo que se llama normalmente un parrón, van todas ordenaditas ahí, pero tienen diferentes colores. Entonces, solamente al mirar las líneas de proceso uno podría sacar conclusiones qué tipo de materiales, qué tipo de fluidos en particular van por cada línea. Aquí hay una diferencia respecto a lo que hemos hecho hasta aquí, porque hasta acá habíamos trabajado con sólidos, y aquí ahora vamos a trabajar con fluidos, es decir, líquidos y gases. Entonces, la primera cosa, tenemos lo que es la parte de tubería. Aquí es una primera pincelada así global de lo que vamos a desarrollar en la sesión de hoy. Entonces tenemos tuberías, las líneas de proceso, ¿no? Aquí se representan de diferentes coloraciones también. Entonces aquí todos los diferentes elementos que forman parte de un diagrama de proceso, que son los tuberías, las líneas, cañerías. Dice aquí T de reducción, las T, bueno, la T tiene la forma de la letra y por lo tanto de esa manera de allá proviene su nombre. Los puntos de reducción, si de repente tenemos una línea en una parte y después hay que seguir con una línea de tamaño diferente, tenemos ahí reducciones. Elbows, codos, ¿no es cierto?, cambios de dirección.
flanges, que son puntos normalmente que van en la línea de proceso, que hacen las veces como válvula, pero en general se ponen estos flanges cuando uno quiere independizar líneas. Y las válvulas. Entonces, ¿cómo se dibuja cada una de estas cosas? ¿Cómo funcionan? Y vamos a tratar en esta presentación de hacer algunos ejemplos, algunos ejercicios para ver cómo esto se lleva a la práctica. Entonces, primera parte, código de colores. El código de colores, hay bastante normativa. La norma americana tiene esta designación de colores. Entonces, en el caso del vapor, las líneas por fuera van en blanco. Y digo al tiro que van en blanco porque uno asumiría que debería ser rojo. Sin embargo, el rojo se deja en exclusivo para lo que son las líneas de emergencia. Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, una línea de una red húmeda, que es para protección y además de incendio, entonces eso va en rojo. Y por eso entonces que el vapor es blanco. Lo que es la parte de aire, azul, más o menos oscuro. Quizás este está un poquito en general la línea de proceso son un poquito más oscuros. Verde, el agua. Naranja, cuando hay elementos que son corrosivos. Entonces, en general son líneas de ácido. El amarillo, en general, queda para gases. Negro son normalmente para aguas residuales. Aguas que pasaron por el proceso y ahora ya deben ir a purificación, por lo tanto, son aguas que ya hicieron su función y ahora hay que descartarla, tratando de evitar el mínimo impacto ambiental. Y cuando hay lineería, también hay tuberías que van entre medio, también donde van las canalizaciones eléctricas, entonces esas tienen una denominación especial y normalmente van muy juntas con el resto de la línea de proceso, esos son eléctricos. Por el interior van conductores eléctricos. Aquí hay una pequeña denominación, pero para no entrar en la materia completa de todo lo que dice aquí, en forma muy resumida, tenemos aquí una línea de proceso, una tubería que tiene un color de la base, ese es propio de la tubería, es su color base. Después una identificación, en este caso, y con una dirección de flujo. Tiene el resto de lo que llamamos las singularidades, que significan, acá tenemos un flange, allá tenemos también otro, y ahí tenemos un codo. Código de colores, en complemento con lo que habíamos hecho recién, y les comento que en este mismo PowerPoint hay láminas que están ocultas aquí, yo las dejé por separado, sin embargo, que entran un poco más en detalle en lo que es la parte código de colores. Sin embargo, lo que tratamos acá, lo que estamos diciendo aquí, es centrado en lo que son las líneas principales. Entonces, como gran resumen, el agua va con línea de color verde, los ácidos en color naranja, los gases en amarillo, el aire en azul, y el agua, la línea de control contra incendio que va en color rojo. Los demás no son tan frecuentes, pero también es importante que cuando uno mira una tubería, entonces pueda identificar los diferentes códigos de colores. Aquí tenemos algunas otras que van en respaldo y que de alguna manera la idea es entregarle las herramientas para que todos ustedes las interpreten en profundidad. Algunas de ellas hablan de algunas categorías que son menos comunes de aplicar, pero también están ahí en la codificación de colores. Y la idea ahora es que hagamos algunos ejercicios aquí de una línea de proceso. Es decir, si uno va a una planta real, ¿qué pasa? ¿Con qué se encuentra? ¿Y cómo interpreta todo esto? Ahí, por ejemplo, podría ser eso. Esto es una línea de proceso. En realidad no está muy legible porque está muy pequeño el dibujo, vamos a usar uno un poquito más grande. Pero aquí en el lado, fíjense ustedes que incluso dice que en esta planta hay alguna diferenciación, está bastante cargado la parte líneas de agua. Lo que es rojo ahí seguro que es la línea contra incendio. Entonces aquí tenemos verde, agua potable, que la tiene identificada en esta planta en particular, después agua industrial verde con franjas negras y agua para la línea contra incendio en rojo. ¿Bien? También en la codificación, hablando de la codificación de colores y no directamente relacionado con lo que nosotros tenemos, porque también, como la idea es con esto es diseñar una planta que pueda ser de cualquier naturaleza, la planta puede ser una planta química, por ejemplo, una petroquímica, y ahí mayoritariamente lo que se trabaja son líquidos, también algunos gases. Y en otras plantas que son más específicas, se trabaja directamente con gas. Una planta que genera gas, por ejemplo, una planta cuyo objeto es generar gas, entonces ahí tiene una serie de gases de proceso. Por poner un nombre, digamos, Indura es un proveedor local, chileno, que el norte de su negocio es proveer gases industriales. Entonces ahí es importante tener también
saber que ahí también existe una codificación de colores. Entonces aquí hay diferentes gases que aplican. Dice usted, acetileno, rojo. Uno podría decir, bueno, acetileno, pero ¿y cuál será la característica principal? Seguramente acetileno para el otro. Es que debe ser un gas que es altamente combustible, es inflamable. Profe, Joven. Que por ejemplo, en la media cuando ocupábamos equipo oxicetilénico, los cilindros eran de diferente color. El acetileno era amarillo y el oxígeno era blanco. Sí. Y eran equipos bajo norma. Correcto, sí. Lo que pasa es que cuando hay una aplicación específica, ahí hay una degradación de lo que es la normativa. Esto que está aquí, estamos usando aquí, es cuando uno va a una planta de proceso, y en el proceso, la codificación de colores en estanques grandotes tendría que seguir, respetar esta norma ISA. Ahora, en esos casos particulares, efectivamente, hay normas súper específicas que aplican cuando se aplican en forma muy particular, como por ejemplo en soldadura y todo lo más. Seguramente este está pensado como combustible, ¿bien? Y en otro caso ahí es una aplicación particular, como la que usted plantea, en donde tiene una cosa muy particular. Es un poco, mire, aplica un poquito esto que acabamos de decir, esto. El agua en general es verde, pero hay diferentes categorías de agua, y fíjese usted que con una coloración levemente distinta. Entonces, hay como en este caso particular, el caso del agua, si la tubería es verde, le pone aquí algunas diferenciaciones, pero todo es agua, todos son agua. Sin embargo, se fija, hace una diferenciación. En ese caso particular, hay una aplicación específica y por eso seguramente tiene una codificación levemente diferente a esta de cuando uno lo almacena, lo fabrica y lo almacena a nivel industrial. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. No hay problema. Oye, de la misma línea, incluso fíjese una cosa acá, fíjese, a nivel de proceso, aquí tengo un ejemplo, mire, el gas licuado, este es el GLP, esto lo usamos a nivel doméstico, y ustedes fíjense, la mayor parte de los gases son naranjo, ¿bien? Sin embargo, seguramente el pulmón donde está almacenado eso y desde donde nos surten a nosotros, en esa planta donde se genera, seguramente el tanque grandote ese de dimensiones de varios metros cúbicos, sigue esta codificación. ¿Bien? Y así sucesivamente. Bien. Aquí hay algunos pequeños ejercicios. La idea, jóvenes, es que cuando uno conversa estos temas, esto sirva para que cuando uno transita por un proceso, cualquiera fuera, uno se ubique más o menos qué puede estar haciendo cada función sin que uno sea conocedor en detalle, porque a menos que uno lo haya visto previamente, probablemente el proceso puede ser difícil de interpretar. Pero fíjese usted aquí, uno dice aquí, bueno, ¿qué será esto? Pero uno así, en forma gruesa, así, sí, pero mire, tiene unas torres grandotes allá atrás, tiene varias torres esta cosa. Y las torres, fíjese que se parecen casi todas. Y si uno mira esta que está más cercana, es un cilindro, ¿no es cierto?, ahí que tiene diferentes dimensiones y tiene unas tuberías que conectan entrada y salida. Entonces, por lo tanto, ya uno tiene una visión. O sea, esto tiene que ser una unidad de proceso que no es de almacenamiento, es de paso. Ahora, ¿dónde podrían aplicar esto? O sea, hay un fluido que entra, pasa algo ahí, y por arriba, normalmente por arriba, hay una salida que típicamente para todo lo que es la parte de los elementos más volátiles, o sea, gases. Esto, uno podría decir, tiene mucho sentido pensar que esto puede ser una planta refinadora de petróleo, porque el petróleo entra el crudo, más o menos la mitad de lo que son las torres de destilación fraccionada, y esto está con temperatura. Entonces, acá abajo se le aporta temperatura, y esto entonces, por lo tanto, como tiene toda la temperatura, el crudo que llega, que tiene varios elementos que salen, entonces los más volátiles, los que son más livianos, el hidrógeno, el mismo acetileno, etileno también, son gases que salen por arriba. Y la torre, seguramente son torres que hacen diferentes funciones. Por ejemplo, en alguna parte por aquí saldrá un líquido, y ese líquido podría ser uno que sea de el octano, el octano, C8H16, un orgánico, el octano. Lo asociamos a combustible de uso de los vehículos de carga, más bien los vehículos de nivel usuario doméstico, ¿cierto? Entonces, para allá va esta cosa. Entonces, eso tiene uno como gran conclusión. Acá tenemos también una serie de líneas de proceso, pero fíjense ustedes que aquí casi yo no veo coloración. Aquí
derechamente desde fuera uno ve una cosa que todo es aluminio. Seguramente aquí, entonces, probablemente en esta parte del proceso hay alguna etapa particular que alimenta una materia prima, y esa materia prima tiene una codificación particular, y todas son, fíjese usted, de fondo, aluminio. Bueno, aquí la idea de los ejemplos de esto es de empezar a, de alguna manera, interpretar cómo aplica la coloración de líneas, y aquí puse varios ejemplos, varios ejercicios, en donde uno ve los equipos de procesos también que hacen alguna función y cómo los diferentes elementos, la idea es mostrar justamente los elementos aquí, fíjense, que tienen un punto de conexión. Entonces, este estanque que está aquí tiene, fíjense, un punto aquí de conexión que tiene una reguladora ahí, o sea, tiene una válvula ahí de paso. Entonces, en base a los elementos que tiene, todo lo que sea, cambio de direcciones, por ejemplo, codo, o todos estos elementos que están aquí, estas válvulas que están aquí, todo eso nosotros lo llamamos de una sola forma, singularidades. Entonces uno puede primero concluir. Entonces, una unidad de proceso tiene por lo menos 3 categorías de equipo. Equipos, que serían los que están aquí, los gruesos, tuberías, líneas de proceso, líneas, y 3 singularidades. Y de esa forma, entonces, existe una interconexión entre las diferentes unidades de proceso para que cumplan un cierto objetivo particular en cada una de las plantas. Después entramos en el objetivo específico, pero una lectura desde fuera, entonces tenemos 3 grandes categorías de sistemas que conforman un diagrama de proceso. Aquí yo he tratado de traer fotos que sean lo más reales posible, entonces uno mira esto y efectivamente confunde un poco, marea, porque se ven demasiadas cosas, demasiadas líneas de proceso, pero si uno vamos separando, en primer lugar uno dice, sí, pero que aquí yo veo una tubería roja, rojo. Entonces lo asociamos probablemente que esa es una línea de red contra incendio. Y si ustedes se fijan aquí, miren, parece que ahí tiene un punto de salida. Entonces, como que esto como tiene un comando aquí seguramente en este punto. Probablemente esto puede estar conectado a algún grifo de agua. Entonces, este debe ser entonces la red contra incendio de la planta. Las demás líneas casi todas son de color plomizo, entonces seguramente voy a asumir que por dentro va un elemento de proceso que debe ser seguramente gas, algún gas. Y si uno mira acá abajo, fíjese, azul. O sea, este me da la impresión que este está moviendo aire seguramente. Entonces mueve aire y podría ser, uno podría decir, bueno, así en una primera visión puede ser que esto sea un sistema que está moviendo aire y está inyectando aire, probablemente puede ser para enfriamiento en alguna zona. Y fíjense que si uno concluye eso, entonces quiere decir que todos esos motores que están para allá hacen como la misma función. Inyectan algo, que es un gas, en diferentes puntos de la línea de proceso. El resto es infraestructura, y fíjense ustedes que se simplificó bastante la interpretación de una cosa que se veía muy compleja, y podríamos decir que hay aquí 4 elementos. Primero, la estructura, arriba. 2, la línea de control de incendio. 3, las tuberías de algo que es un gas. Y 4, los equipos de impulsión. Si fuera gas lo que estamos viendo, entonces los equipos de impulsión caen en la categoría de lo que ya vimos, que son los compresores. Aquí tenemos, aquí decididamente sí, esto es una planta de refinación. ¿Se fijan? Entonces aquí están las torres de destilación fraccionadas, ahí están, y aquí uno dice, bueno, pero esto que está aquí, ¿qué es? Bueno, es que ahí hay una cosa particular. En general, estos son los puntos de salida de las plantas, entonces, dependiendo de la naturaleza, este es una chimenea. Es decir, por aquí salen los gases para la atmósfera. Pero en ese caso muy particular, si ese fuera el caso de una planta de refinación de petróleo, entonces ocurre que este es un punto de, que mide la estabilidad o no del proceso. Entonces, aquí hay un elemento en donde lo que se está haciendo es sacando parte de los gases, que son combustibles, y se llevan a un punto que se llama la chimenea. Entonces, ahí, ¿cómo se llama? La antorcha. Entonces, esto está con una cierta llama. Y eso indica la estabilidad operacional. O sea, la llama de cierto nivel me está diciendo que la parte operativa está bien. Si esta llama se dispara, entonces desde donde esté cualquiera de las personas que trabajan acá, dice que aquí en el interior hay un problema y que por lo tanto requiere atención. Entonces, cuando existen cosas tan especiales como esa, entonces vienen denominaciones así como esta. Una chimenea en general, las chimeneas no tienen tampoco una codificación particular, pero cuando hay que identificarla, entonces, o cuando hace una función muy particular, entonces aparecen cosas de este tipo.
voy a aprovechar la instancia para decir que lo que es la parte riesgos en general que son de la línea incendio, la parte de riesgos siempre algo que tenga que ver con fuego va con rojo. Y les comento que la base del por qué eso es así es porque se ha concluido que en los momentos de pánico, cuando se entorpece una humanidad, o sea, llega el ser humano, entra en una situación de pánico, entra como una especie de bloqueo, todos nosotros. El ojo humano en particular se bloquea y no es capaz de discriminar los colores. Pero ante el bloqueo total, el único color para el cual no está bloqueado el ojo humano es el rojo. Y por esa razón, entonces ese es una alerta de peligro que va a ser válido en cualquier circunstancia y particularmente cuando ocurre una situación fuera de control. Aquí se entiende poco, me imagino yo, pero si uno mira esto, es por donde lo interpreto. Pero fíjese, si lo empezamos a desmenuzar, van a ver ustedes que uno empieza a aplicar un poco. Yo sé que tengo código de colores, ¿no es cierto? Por lo tanto, voy a dejar para el final los colores. Pero yo veo aquí, por ejemplo, mire, todo lo que son los amarillos. Amarillo es un color también que es reflectante, así que incluso es visible en la oscuridad. Entonces, fíjese, los amarillos son la escala. Entonces, por eso, con ese amarillo ya tengo cubierto una buena parte de esta estructura. Después, tengo algunos estanques de proceso. Tengo eso, ahí. Un estanque y ahí tengo otro. Y fíjese que son de una naturaleza parecida. Después tengo otra conexión de un estanque, ahí un cilindro que está vertical, ahí. Entonces fíjese, y estas cosas seguramente todas las líneas, y todas son de color aluminio. Entonces estamos hablando, ¿no?, de gases. Fíjese, son muchas. Y el resto, más bien es estructura nomás. Estructura, ¿se fijan? Y con eso hemos dicho, mire, escala, equipos de conexión, y desde acá afuera no veo algo muy particular, salvo que sí, siempre tiene que estar la línea de control contra incendio, que ustedes se fijan, mire, aquí está, ahí tienen líneas de rojo. Y acá arriba, acá arriba, mire, ahí arriba, verde, agua, hay agua de proceso. Bien, y el resto son todo gases. O eso. A ver si aplicamos lo que tenemos hasta este minuto. Azul, aire. Verde, agua. Amarillo, gases. Rojo, la línea contra incendio. Este es un proceso, y bueno, esto es lo que se le llama parrón, porque si ustedes se fijan, esto tiene una especie de parrón. Van ordenaditas todas las líneas de proceso, ¿no? Bien. Primera parte entonces de la clase de hoy día era esto de ver, de identificar líneas de proceso. Funciona la coloración estándar que está establecido en la normativa internacional, que normalmente son americanas. ¿Bien? Entonces aquí hemos identificado equipos, líneas de proceso, e incluso con la interconexión uno ya podría tener una primera noción respecto de cuál es el objeto de un determinado proceso. A continuación vamos a ir entonces a desmenuzar un poquito, hablar un poco más ahora de las líneas. Habiendo hecho esa introducción por la parte de coloración y la parte realismo de una planta constructiva, entonces vamos a ir a ver ahora algunos aspectos particulares que nos lleven hacia el PID. Entonces, en primer lugar, lo que aquí mayoritariamente vamos a tratar, lo que son el tema piping, y en el tema piping tenemos lo que es la parte tubería, cañería. Cuando uno habla de los diseños hidráulicos, nos está refiriendo que por el interior van líquidos, y bien hidráulico de que particularmente esto es cierto, por la aplicación del agua. Vamos a hablar también de cómo aplican las normas americanas, que son las ANSI. Diseño de plano, diagrama de flujo y eventualmente también lo que son las aislaciones, que también muchas veces uno no ve la cañería porque si lleva algún fluido o bien es una cañería de calefacción o de refrigeración, entonces ahí es relevante que eso tenga una aislación térmica, que entra en otra categoría, pero también es importante identificar cuál es la codificación de colores ahí. Entonces, nuestra intención es entender, por ejemplo, líneas de proceso como esta. Aquí yo tengo una línea de proceso que tiene ahí un punto de conexión, allá tiene otro, y tiene todas estas singularidades aquí para abajo. Entonces, cuando uno hace una elevación, un plano, ¿qué es lo que ¿qué importa? Importa las dimensiones, pero también importa la parte dimensional interior acá. Me interesa acá la parte, por ejemplo, el área seccional. O sea, si cortara la tubería,
el área de paso del flujo es muy relevante, porque con eso tenemos nosotros un control respecto del flujo, volumétrico o másico. Volumétrico, metros cúbicos por segundo, litros por segundo. Másico, kilos por hora. Entonces, esto en una elevación. Y ahora en una planta, si ustedes lo miran del otro lado, entonces tengo esto, ¿no? ¿Se fija? Ese es el punto, ese punto. ¿Ven ahí? Ese, con todo su flange. Flange es cuando algo está unido a otro punto. Entonces vamos a ver aquí normativas para el dimensionamiento. En particular, eso que está ahí, el diámetro. Pero el diámetro ya es un tema, porque una tubería uno no conoce, ¿cierto? Tiene un cierto espesor. Entonces, ¿cómo se identifica una tubería? E incluso más, no. ¿Qué diferencia entre una cañería y un tubo? Eso es lo que vamos a tratar de aclarar. Partamos con la cañería. La cañería dice que es un conjunto de conductos cerrados y la gran mayoría actúa como conductores a presión. Es decir, por supuesto, tiene que haber una energía para que se puedan mover fluidos por el interior. Las cañerías, dice aquí, que surgen de hecho de la necesidad de almacenamiento o transporte de fluidos, gases, líquidos. Aquí está lo fundamental, transporte fluido. Y los rangos en los que aplican, habría que ver ahí una diferenciación de los tipos de cañería en función al nivel de energía con el cual trasladan un determinado fluido. Lo típico es que puede ser con ausencia de presión, ahí es vacío. Vacío es, nosotros vivimos en una atmósfera, ¿no es cierto?, que es el peso de la atmósfera sobre la superficie terrestre, que es igual a una atmósfera, 1,0, hay diferentes conversiones, hay 1,033 kilos por centímetro cuadrado de una atmósfera. Pero uno podría trabajar en una línea en donde trabajamos bajo esa línea de presión u otro que tenga sobre esa línea de presión. Y en todos los casos aplicará entonces un diseño particular que tiene que considerar la presión de la línea. Aquí le puse desde vacío absoluto, o sea, 0 atmósfera, en realidad ese casi no se logra conseguir nunca, habría que sacar todo el aire ahí. Y hasta una presión de 4.000 kilos por centímetro. 4.000 kilos por centímetro. Son 4.000 atmósferas. Creo que ya hemos referido anteriormente un ejercicio cuando hemos conversado sobre el proceso de fabricación del polietileno, que es una de las plantas que trabaja a más alta nivel de presión, que anda por ahí por los 2.000 kilos por centímetro cuadrado, o sea, 2.000 atmósferas. Es una tremenda presión, es una presión realmente gigantesca. Algunas otras cosas relevantes de la cañería. ¿Por qué se estudia esto? Se estudia porque, bueno, porque es necesario tener una interpretación de codificación de colores y las funciones que cumplen. Por otra razón que se estudia es porque es relevante el costo en todo lo que son las tuberías, en lo que es la inversión total de una planta. Ese que dice, el costo representa entre el 50 y 70% de los equipos de la planta, y entre el 15 y 20% del total de la instalación. O sea, una planta que vale, por decir algo, 100 millones de dólares, tiene del orden de 20 millones de dólares en todo lo que son la parte de cañería y la singularidad. En el caso de la minería es un poco menor, porque ahí la razón es que normalmente se trabaja más con sólidos que con fluidos. Entonces tenemos, ¿por qué? Un tema de costo y un tema de representatividad de la cañería. Después, ¿cuáles son las diferentes estructuras o procesos constructivos? Es que aquí hay dos grandes categorías, dependiendo de la aplicación. Entonces, si nosotros tenemos en general la línea metálica, y en particular, digamos que cuando uno hace una revisión de un proceso, siempre intrínsecamente lo tiene como incorporado como concepto, es que va a seguir la normativa americana. Y en el caso particular de la normativa americana, lo que es la parte dimensional, es la norma ASTM. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros va a estar más bien encargado a ese lado, aunque muchas de estas líneas están expresadas en unidades inglesas. Y cuando son unidades inglesas, y de hecho ustedes todos conocemos, ¿no es cierto?, que las líneas, las cañerías de la casa hablan de media pulgada, de 3/4 pulgadas. Fíjese que es intrínseco, o sea, son pulgadas, ¿ya? Aquí desde el punto de vista constructivo, ¿sí? Tenemos lo que es ferroso. Lo ferroso es todo lo que en general son acero-carbono. Les anticipo que dentro de esta parte, la segunda parte del curso, dado la relevancia que tienen los piroprocesos, que también nos interesa, venimos de la minería, ahora estamos pasando por la industria transformadora y por eso es importante los diagramas de proceso, y después vamos a hacer una aplicación a piroproceso, y ahí vamos a hablar de la fabricación del acero, para que quede más claro cómo se fabrica el acero y por lo tanto cuáles son las propiedades
que le impone a todo el mundo constructivo que es abastecido por acero. En particular aquí, de ese acero carbono, que es el acero más común. El por qué esto se entiende por la parte de fabricación del acero. La mayor parte de las tuberías son al acero carbono, y si hay una tubería o un uso muy especial, tiene un ácido, tiene que llevar un ácido que es muy corrosivo, probablemente ahí los que son inoxidables, pero en general son aleaciones que se usan solo cuando sea estrictamente requerido. En la mayoría de los casos es acero carbono. Y lo que no, y lo que le compite a esto, bueno, lo no ferroso son algunas de las industrias, de las líneas de proceso que también son en la parte, estamos hablando sí de la parte metálica, ¿no es cierto? Que prioritariamente se refieren a aplicaciones a otras especialidades, no a la que estamos viendo nosotros, sino por ejemplo la parte eléctrica, en donde hay el cobre y otros elementos como plomo y otros, que son muy relevantes. Ahora, en el último tiempo, como en muchas áreas, la relevancia de todo lo que es la cañería, y también es importante entonces hacer referencia, aunque acá vamos a conversar solo de la parte más bien estructural basado en lo que es la parte metálica, pero también es relevante establecer que las tuberías cada vez más intensivas son de plástico, y el plástico típico es el PVC. El PVC, el politetrafluoretileno, que seguramente no es conocido con ese nombre, porque esto es químicamente hablando es así, pero sí lo conocemos con este nombre, teflón. Poliestireno, para hacerlo más simple, la cáscara esa que tiene el lápiz que usamos para escribir, el tradicional, ese es poliestireno. Y otra forma, depende de cómo se fabrique, también es poliestireno estas planchas de Plumavit que se ponen en el techo para aislación, ¿se fijan? Pero aquí lo estamos viendo desde el punto de vista constructivo para las líneas de procesos, también esos materiales aplican. Entonces, primera gran conclusión, la parte constructiva, metálica, no metálica, la no metálica hoy día es muy relevante, lo que es la parte plástico, y ahora habría que ver, ¿y cómo se establece la parte dimensional? Pero particularmente la dimensión nos interesa ¿cómo se llama? El espesor de esta cosa, la superficie o el área útil. ¿Cómo llego ahí al diámetro? ¿Cómo interpreto el diámetro? Y el diámetro tiene un tema, porque uno dice, bueno, pero tiene un diámetro interior, tiene un diámetro exterior, ¿y cómo se relacionan eso? Ahí aplica una serie de normativas que establecen cómo se denominan cada uno de las tuberías. Porque si uno dice hoy día ya, a nivel casero, ¿de cuánto es la tubería de su casa? De media pulgada. Pregunta, ¿esa media pulgada es el diámetro interior por donde va el agua o el de afuera? Pregunta que para poder responderla, entonces uno tiene que decir, basado en cierta norma, ese tamaño que está ahí es un tamaño figurativo. ¿Bien? Para allá va. ¿Y cuáles son las normas que normalmente aplican? Las que están aquí. Pero mayoritariamente en el lado americano, lo que es ASTM, American Standard for Testing Material. Hay una serie de normas, tanto de medición o de técnicas de ensayo de materiales, como también de características constructivas de los materiales. Normas ASME, americanas, ¿se fijan? ISO, y bueno, están también las normas europeas, entonces también hay que hacer una equivalencia de repente. Al principio yo lancé una pregunta y dije, bueno, ¿y cañería, tubería, tubos, son todos igual, son todo lo mismo? Respuesta, no, no son lo mismo. Cañería, vamos a hablar primero de cañería. Cuando uno habla de cañería, y cuando yo quiero dimensionar una cañería, aquí se habla como concepto básico lo que se denomina el diámetro nominal, que es un diámetro figurativo. No es ni el interior ni el exterior, es un figurativo intermedio, pero la denominación de ella, su root es ese. Representa el tamaño estándar de la tubería de presión. El tamaño de los tubos, aquí estamos hablando de tubo y vamos a hablar también de cañería. Por ahora de ambos y después vamos a hacer la diferenciación. Dice aquí que en el caso de esto, el diámetro nominal tiene unas normas que aplican. Entonces hay dos normas que aplican. Uno, la norma europea, que está ahí, la norma inglesa, NPS. Eso significa Nominal Pipe Size. Tamaño nominal de tubería, NPS. O bien, la norma inglesa que tiene que ver más bien con el figurativo, que es la SSH, que viene del inglés, schedule, pauta, normativa, modelo a seguir, eso. Y aquí hacemos el distingo. En Estados Unidos, la parte dimensional se expresa en pulgadas y en Europa en milímetros.
según lo que define la norma ISO, esa norma, 6708. Entonces, ahora tiene que ser una primera equivalencia. Entonces, cuando hablamos del diámetro nominal, ¿a qué nos referimos? Respuesta, a milímetros. Cuando yo hablo de media pulgada, perdón, pulgada. Media pulgada. Bien. Pero hay que hacer la equivalencia porque hay el equivalente europeo que habla en milímetros. Ahora, cuando digo media, ¿qué es? ¿Qué es media? Ahí vamos para allá. Vamos para allá. Vamos a resolver ese tema. El valor NPS en pulgadas se relaciona entonces con el diámetro interior para la pauta normal, esquema normal. Es decir, una pulgada del diámetro interior, entonces son 2,54 milímetros. Ahí tengo la equivalencia. Ese sería el diámetro interior. Esto es válido solamente hasta 12 pulgadas. De ahí para arriba no se habla de diámetro nominal ni NPS. Ahí se habla del diámetro exterior. Claro que 12 pulgadas, 2,5, 12 pulgadas, 24, cerca de 30 centímetros. Es un tremendo tubo. ¿Bien? De ahí para arriba, de 14 para arriba, de pulgada, el diámetro es igual al diámetro exterior. Se habla siempre de diámetro exterior. Entonces, el tema este del enredo este del nominal solamente aplica hasta 12 pulgadas. Y lo último que decimos aquí, que el SSH, si bien es cierto su origen en inglés, es la norma que tomó finalmente, la asumió la norma americana. Por lo tanto, el SSH es el que está establecido como diámetro nominal en la cañería, en el diseño de cañería, a nivel del área americana. Y por lo tanto, en una tubería tenemos una tubería. ¿Qué tenemos? El diámetro nominal, que vamos a ver, que es el diámetro interior y el diámetro exterior. Hasta 12 pulgadas. De ahí para arriba tenemos solamente el diámetro exterior. Y el espesor. Y el espesor tiene que ser entonces diámetro externo menos el diámetro interior. En realidad es la mitad, porque ¿no es cierto? Ahí tiene dos espesores. En un monito. Aquí tenemos. Aquí hay un mono bien exagerado, porque mire, este es un tubo, una tubería que tiene como diámetro exterior, fuera, lo mido por fuera con una wincha aquí, 10,5 pulgadas. Interior, mire, acá, ese, ahí adentro, por ahí pasa el flujo, 4 pulgadas. O sea, tiene todo este espesor para acá afuera. Todo ese espesor, de 4 hasta 10,5. Y en este caso, la norma habla de un diámetro, fíjese, un diámetro figurativo, un diámetro a ese que está ahí, que es representativo de esto, que a ese se le llama el diámetro nominal. Es un valor intermedio que tiene mayoritariamente relación con el espesor de la tubería, porque pueden haber varias tuberías de 10,5 pulgadas, pero con más o menos espesor. Entonces, el nominal es como un intermedio, es un root típico que va entre el diámetro, interior y exterior. Este monito trata un poco de decir lo mismo, ¿no ven? Tenemos un exterior, un interior, y ahí tiene el nominal, diámetro nominal. Es un figurativo. Bien. ¿Con qué se relaciona ese diámetro nominal? Bueno, se relaciona con varias cosas. En primer lugar, con la presión con la que va a trabajar la línea. La presión de trabajo máxima, normalmente se mide, para esto hay que ensayarlo, o sea, si yo le voy a poner ahí un fluido que tiene una cierta presión, se ensaya primero para saber si efectivamente aguanta eso. Entonces, la presión nominal, que se mide en un ensayo estándar ASTM a 20 grados Celsius. La presión de trabajo, por supuesto, tiene que ser una presión que tiene que tomar en consideración la presión nominal a la cual se fabricó este el diámetro nominal, que es ese figurativo que dijimos que no es ni el interior ni el exterior, cuando es hasta 12 pulgadas. Y de 12 pulgadas para arriba se habla de solamente el diámetro de afuera. Estos son, fíjense, son convenios, son acuerdos. Y otra cosa relevante, entonces, tenemos el diámetro nominal, diámetro interior, diámetro exterior y el espesor. Siendo así, hagamos una diferenciación entonces. ¿Cuándo uno habla de cañería y cuándo habla de tubo? La cañería, en forma bien resumida, ahí está latamente explicado, pero en forma bien resumida, la cañería está hecha para unidades de proceso para conducir fluido. O sea, está hecha para usar las unidades de proceso. El tubo, si bien es cierto, un tubo en general uno habla de tubos cuando son más grandes, pero el tubo, en general, está pensado, puede ser usado para transportar fluido, pero está pensado también para el tema constructivo. Entonces, cuando es de constructivo, ahí uno habla directamente de tubo. Otra gran diferencia, la cañería siempre es circular, siempre. El tubo puede ser circular, pero puede ser cuadrado también.
La cañería solamente se usa para transporte de fluidos. El tubo se puede usar también en la parte constructiva. Los pilares, esos son tubos. No sé si se entiende el concepto, ¿no? Por lo tanto, en resumen, un tubo generalmente es para fines estructurales, y de hecho está pensado el tubo para estructura, más que para proceso, aunque se puede usar para proceso. Y para los tubos siempre, siempre, el tubo se denomina, se indica su dimensión con el diámetro exterior, siempre. Entonces, para el caso del tubo, el diámetro nominal es el diámetro exterior. Y para la cañería se usa el diámetro nominal. Y para la cañería se usa un diámetro nominal y un SSH que tiene que ver con el espesor de la cañería. La que vimos de ejemplo allá de las 10 pulgadas puede tener distintos espesores, entonces lo que tiene es distinto diámetro nominal. Y el diámetro nominal o el espesor está establecido con el SSH. Por lo tanto, diferencia en el tubo, diámetro exterior igual diámetro nominal. Diámetro nominal del tubo es el diámetro exterior. A la tubería, el diámetro nominal no es el diámetro exterior. Es un diámetro figurativo intermedio que toma en consideración el espesor de la cañería. Aquí está establecido cómo se correlaciona el SSH, ese que es un número, ese schedule se calcula. Se calcula de esta manera, así en forma bien resumida. 100 veces la presión de trabajo de la línea dividido por la tensión admisible, que es la resistencia del material. Todo eso expresado en unidades inglesas. PSI significa libra-fuerzas por pulgada cuadrado. Y cuando lo llevamos a la escala de conversión, una atmósfera igual 1,033 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, siempre es una fuerza particular, es igual a 14,7 libras fuerza por pulgada cuadrada. 14,7 aquí, eso es una atmósfera normal. Aquí hay una tablita que la vamos a usar para hacer un pequeño ejercicio. Y el ejercicio es el siguiente. Primero veamos el ejercicio y volvemos atrás. Vamos a hacer un ejercicio donde vamos a ver la parte dimensional, o sea, los diámetros, cómo se entiende este tema del SSH, qué significa diámetro interior y exterior. Y además, vamos a ver qué significa, cómo yo puedo establecer el área de paso, que es lo más relevante. ¿Y por qué me interesa? Porque, bueno, el área de paso establecida en función del diámetro interior, fíjese, aquí está, calculado ahí, área de paso es diámetro interior, pi cuarto por d cuadrado, por diámetro. Entonces, ese es el volumen de paso transversal al fluido. Aquí está el ejercicio. Entonces nos dicen que tenemos una cañería o tubería de acero de 3 pulgadas y con SSH calibre 40. Esto debería decirse en forma más sencilla: 3 pulgadas SSH 40, nada más que eso. Y con eso estamos listos. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a ver. ¿Qué significa eso en diámetro interior, exterior? ¿Y qué significa esto en cuanto al área que lo calcularíamos según esta fórmula anterior? Entonces, 3 pulgadas. Tenemos que hacerlo como diámetro exterior, pulgada, ¿cómo se llama? El diámetro exterior en el sistema americano, que es en pulgada, y en el sistema europeo, que es en milímetros. ¿De dónde sale eso? De la tabla que vimos antes. Ahí. Entonces tenemos, fíjense, aquí están los tamaños de las tuberías, y aquí están los schedules, los diferentes schedules. El más típicamente usado a nivel de nuestro lado es 40. Entonces aquí están las dimensiones abajo, y aquí están los tamaños de las tuberías, ¿no es? Vamos desde un cuarto pulgada hasta 4 pulgadas. Entonces el ejercicio dice que tenemos una tubería de 3 pulgadas. 3 pulgadas. Entonces, primera pregunta que nos hicieron: oiga, dígame cuál es el diámetro exterior. Y el SSH es 40. Entonces, SSH 40. Bajamos. Y entonces, aquí vemos, diámetro exterior es esta columna, la segunda ahí. 3,5 pulgadas de diámetro exterior. Y 88,9 milímetros. Bien, 3,5 pulgadas de otro y 88,9 milímetros. Ahí. Perdón, me pasé largo. 3,5 pulgadas y 88,9 milímetros. Ahí está. El espesor. Vamos a buscar el espesor. El espesor para esta tubería es de el 40. O sea, aquí. Abajo en pulgadas y arriba en milímetros. 0,216 pulgadas o 5,49 milímetros. Ahí está. Espesor, 0,216 pulgadas, 5,4. Diámetro interior. Sí, el diámetro era 3 pulgadas. Diámetro interior. Bueno, el diámetro exterior será el diámetro exterior 3,5 menos 2 veces esto.
menos 0,4. Entonces va a dar 3, algo, 3,068. Este es S menos 2 veces eso de ahí. O bien, este es 88,9 menos 2 veces eso menos 11 da S. Y con la formulita que vimos recién allá, ahí está, perdón, ahí está el área en metros cuadrados. 4,7 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. ¿Se entiende? Ok. Idem, para el caso de las tuberías, ahí está. Esto es para el caso de las tuberías. Pero las tuberías, como les digo, mayoritariamente están en la parte constructiva. Entonces aquí están los diámetros exteriores de la tubería, que si ustedes se fijan, van a tamaño grandote. Tenemos los tamaños y tenemos también los pesos. Aquí son relevantes como es de estructura, estos son pesos, kilos por metro. Bien. Segundo tema revisado. Tubería, cañería. Fíjense ustedes las conclusiones. La cañería se usa solamente para líneas de proceso. La tubería se puede usar para líneas de proceso, pero está pensada más bien para estructura. La cañería siempre es circular. La tubería puede ser circular o de otra geometría, puede ser cuadrada. Y en el caso de la tubería, el diámetro exterior siempre es igual al diámetro nominal. En el caso de la cañería, el diámetro nominal depende de la pauta del schedule, del espesor que tenga. Y por lo tanto, el nominal es una referencia para sacar el diámetro interior y exterior, que es el que nos sirve para poder hacer el dimensionamiento de proceso. Vamos a hablar un poco ahora de la parte, cómo aplica todo esto y cómo se logran dimensionar las líneas. Si tenemos una línea de proceso, tenemos un fluido, tenemos un líquido, un gas a mover, tenemos que saber, siempre vamos a conocer la distancia y siempre nosotros podemos saber cómo hacemos para poder dimensionar una línea de manera que tenga la mínima pérdida de carga, para llegar de un cierto punto a otro punto. Y también hay ciertas referencias o ciertos valores referenciales de lo que nosotros debiéramos obtener, particularmente como flujo o velocidad de paso del fluido. En general, aquí hay una formulita, vamos a ir solo a la fórmula, ¿no? Q, flujo, metros cúbicos por hora, o sea, volumen por tiempo. Q es velocidad de paso por área. Velocidad, metro por segundo, partido por metro cuadrado, da metro cúbico segundo. ¿Bien? Y aquí hay un primer tema. En general, las líneas de proceso, cuando se usa líneas de proceso de fluido, se trata de mantener como máximo los valores que están aquí referenciados. Entonces, diseñamos una línea, una cañería que tiene que tener un cierto diámetro nominal, de manera que los niveles, las velocidades de paso no superen los 3 metros por segundo en el caso de las líneas de proceso de fluido. Y por lo tanto, el cálculo del diámetro nominal de la tubería tiene que considerar aspectos tales como el flujo necesario, ahí nos dan una situación cualquiera, vamos a mover petróleo de una línea a otro lado, tantos metros cúbicos por hora. Bien, y la distancia es tanto, perfecto. Entonces el caudal en la primera entrada. La diferencia entre las cotas existentes. Esto está a ras de piso y hay que llevarlo a una torre de destilación fraccionada, que el nivel de inyección está a 10 metros del suelo. Bien. Las presiones de trabajo, presión de trabajo acá, presión de trabajo llegada. Velocidad y pérdida de carga admisible. La pérdida de carga, repito lo mismo que decía al principio, está asociada a las singularidades. En realidad tiene dos componentes, que son la distancia, el largo de la línea, y las singularidades, que serían los cambios de dirección, los codos, las válvulas, etc. La naturaleza del fluido también. ¿Y por qué? Porque el fluido con cierta naturaleza, ¿no es cierto?, tiene una característica propia que es la densidad, y la densidad me lleva peso. Si necesitamos mover un fluido, entonces eso es algo relevante. Aquí voy a hacer un ejercicio, un ejemplo, un pequeño ejemplo respecto de lo que es el movimiento de fluido. Si se refiere al petróleo de la planta Petrox de Talcahuano, y vamos a llevar después una refinación final a la planta de Concón, entonces hay líneas oleohidráulicas, oleoductos, en donde nosotros inyectamos a través de esa línea, empujamos las diferentes calidades, y las calidades van una tras otra, pero como tienen densidades distintas, van en bloques diferentes, diferenciados. Y allá se reprocesan y tienen de alguna manera una identificación de densidad para dirigirlo en un sentido o en otro. Fíjense, ahí hay algo continuo de una línea de proceso que es tremendamente grande, y eso por supuesto que es mucho más eficiente que trasladar todo eso en un camión.
Entonces, Petrox no traslada, como ustedes habrán visto, no traslada en camiones. El camión traslada al servicentro el combustible refinado, pero el crudo no. El crudo en proceso va por oleoducto. Muy bien. En resumen, entonces lo que necesitamos son, para el caso de líquidos, como condiciones de diseño, las velocidades de paso de diferentes, aquí hay diferentes tipos de descarga, pero en función al tamaño de la línea, en general, con líneas mayores, se establecen niveles de velocidad un poquito más alta. Por ejemplo, cuando hablamos de un tubo que está más de 12 pulgadas, ¿cierto? Ahí tenemos velocidades de paso mayores. Ojo que aquí las dimensiones son FET por segundo, o sea, pie por segundo. Un pie igual 30.48 centímetros, o sea, 30,5 centímetros. Vamos a redondear un 30 nomás. 0,3. Entonces, aquí tendríamos 3 por 0,3 le das 1,8. 3 por 0,9, o sea, le da 1 metro por segundo. Y 6 por 0,3, 1,8. Entre 1 y 1,8 metros por segundo. Y así sucesivamente, pero si ustedes se fijan, en los tamaños mayores tienen velocidades mayores. Aquí, 2 pulgadas, 3, etc. Y el otro valor importante, el diferencial de presión entre los dos puntos en los cuales se mueve. La caída de presión, que aquí está establecida en unidades de altura. Diferente ejercicio aquí, pero es el concepto. Entonces, conclusión, en la línea de proceso hay dos variables que son relevantes, tres variables que son relevantes. Uno, en la distancia de traslado. Dos, el flujo que queremos lograr o bien la velocidad, y por lo tanto ahí sale el diámetro. Y tres, la naturaleza de lo que estamos moviendo. Aquí hay algunos ejercicios, unos ejemplos, donde el más típico, ¿no es cierto?, es cuando movemos el agua. El agua, ¿no es cierto? Agua de enfriamiento, agua caliente, qué sé yo. Bien, pero muchas veces la industria de proceso necesita mover cosas que son más complicadas. H2SO4 es el ácido sulfúrico, y ahí hay diferentes concentraciones, ¿no? Y ahí está de nuevo, y diluido. Entonces, aquí hay una tablita para poder ver cuáles son las velocidades típicas de movimiento de algunos fluidos particulares. Como ustedes se fijan aquí, miren, fíjense, el agua de enfriamiento es súper estrecho los rangos, como son pie por segundo, 3 por 0,3 dijimos, da 0,9, 1 metro por segundo, y máximo 2. Y acá dice los diferenciales típicos de presión, caída de presión típica en la línea, o pérdidas de carga. Entonces todo esto, como decimos, está basado en las normas ANSI americanas, que están incorporadas a una norma mayor, que es la ASME. Todo esto está normado, y la normativa entonces que hemos revisado aquí es la norma americana, que las unidades de dimensiones de tuberías son en pulgadas, y que hace una equivalencia, la misma tabla hace una equivalencia con la norma europea, que las dimensiones de la tubería y particularmente los diámetros nominales lo expresa en milímetros. ¿Cuál es el sentido de eso? Que entonces establece que para un mismo tamaño de tubería, por ejemplo, 3 pulgadas, que usamos de ejemplo, tenemos un SSH de 20, 30, 40 y hasta 120, donde el más usual es el SSH 40. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? El espesor de la tubería. Y máximo. Y tú tiráis una línea del diámetro exterior, ¿cierto? Ya. Y le quitáis un espesor como un espejo. Al otro lado, ¿me lo estáis descontando? ¿Tiene alguna pregunta? No la entendí mucho. ¿Hay una pregunta? No, profe, que me están explicando algo de por qué era el diámetro exterior, por eso. O sea, porque eran dos veces el espesor, el diámetro interior. Eso no lo ¿Le quedó entendía. claro, no? ¿Le queda Que claro? no, la verdad es que no, profe. Eso estaba preguntándole a una A compañera. ver, pero hagámoslo así. Mire, estos son los dedos míos. Aquí. Bueno, eso. Estoy haciendo un círculo, ¿verdad? ¿Ya? ¿Sí? ¿Lo veo o no lo ve? No. Sí, sí, eso sí lo veo, sí lo veo. Ya. Diámetro exterior es por fuera. ¿Estamos? Sí, ¿Ya sí? fuera. Lo mido por fuera. Ahora, saquemos el diámetro interior. Por fuera, menos el espesor de arriba y el de abajo. Colega. ¿Sí? Ya sí, sí, sí. Por eso son dos, ya Por comprendo. eso son. Sí, ¿Estamos? estaba pegado con eso, profe. Sí, disculpe. No, pero por favor. Cada vez que tengamos una duda, paramos y la aclaramos. Para eso estamos. Eso es.
Oye, súper relevante. Entonces, fíjese, volviendo atrás. Entonces la cañería tiene un diámetro nominal que no es ni el interior ni el exterior. ¿Cuánto es cañería? Ya está 12 pulgadas. O sea, es una referencia nomás, un número redondo. Pero como no, nosotros necesitamos, ¿para qué necesitamos el diámetro interior? Lo necesitamos porque a nosotros nos interesa la capacidad, lo que vamos a mover por dentro. Va a ir por dentro de la tubería. Y por eso necesito el diámetro interior. ¿Y para qué lo necesito? Porque con eso yo puedo sacar el volumen seccional, el área de paso. Y con el área de paso, por la velocidad del fluido que pasa por ahí, que es metros por segundo por metro cuadrado, le da el flujo. Y detrás de eso andamos. ¿Qué flujo hay que meter? ¿Por qué tamaño de tubería? ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Estamos. Vamos a ir a la parte final, en donde quiero hacer alguna aplicación ahora. Pueden hacer cualquier ensayo porque este material va a quedar disponible. Incluso pueden ustedes ejemplifiquen en otro tamaño de los que están ahí en esa tabla, y incluso ejemplifiquen cuando el SSH no es 40, pero recuerden que nosotros como normativa, casi todas las tuberías donde ustedes vayan a nuestro proceso aquí, va a ser SH 40, vamos a ir a comprar el SH 40, ya. Pero ensayen en diferentes SH y vean ustedes cómo cambia el área seccional y por lo tanto cómo les va a cambiar la velocidad de paso del fluido. Ese es el gran sentido de todo esto. Muy bien. Como les digo, a continuación yo se los voy a compartir y por Educando les voy a contar dónde va a estar esto, pero va a estar en nuestra compartido que tenemos ahí afuera. Aquí en paréntesis, aunque me voy a salir de la materia, hice una limpieza, están los videos ahí, pero ya no los necesitamos porque tenemos un YouTube donde ustedes pueden ir a buscar los videos y por lo tanto limpiamos esto acá porque estaba generando mucho problema porque esos videos son muy pesados. Seguimos con la materia. Vamos a ir ahora a llevar esto al diagrama de proceso, en donde para poder interpretar el diagrama de proceso que sería el P&ID. El P&ID es Process and Instrument Drawing, o sea, plano de instrumentación y control. Entonces, lo que es la parte diseño, o sea, las líneas ya están indicadas, porque ahí vamos a tener las líneas, qué sé yo, y nos van a mostrar, si hacemos un isométrico, tiene las líneas en los tamaños que son propios, característicos de cada línea, pero le vamos a tener que agregar la instrumentación. Entonces vamos a hacer una pequeña repasada así, muy gruesa de la instrumentación, y a continuación algunos ejercicios respecto de lo que son un P&ID típico donde aplican esas cosas. Y aquí para eso hay que tener claro entonces que para el caso del diseño, ahora vamos a llevar el diseño, ahora vamos a llevar esto a hacer un plano, para lo cual ustedes ahí están ensayando con la profesora Valeria, para allá. ¿Cómo lo hacemos y cómo lo leemos eso? Entonces tenemos aquí, las consideraciones que son típicas para poder interpretar estos planos son el servicio, que sería el trazado, lo que llaman calderería. El calderería es el desarrollo de las líneas de proceso. Un trazado que sea lo más armónico posible. Si yo quiero ir de un lado a otro, busquemos el camino más corto y el que sea menos traumático. Ahora, como la planta ya está y uno tiene que agregar cosas, entonces ahí busca los caminos más cortos, pero en general la planta cuando uno la entregan todo eso ya viene ordenadito ya. Los esfuerzos, las vibraciones, el mantenimiento, muy relevante. Si vamos a hacer una línea de proceso qué sé yo, una válvula no quede inaccesible, porque ¿cómo llegamos allá? Para reparar, si es que falla, si se rompe. Y también que el aspecto, que todo quede más bien a mano. Entonces, para el caso de los planos de cañería, entonces tenemos que las herramientas de apoyo, de cómo uno las lleva, cómo las ejecuta en la práctica, tenemos los diagramas de flujo, los planos, los isométricos. El isométrico es llevar la dimensión tal y cual, lo más cercano posible a la dimensión real. Y los planos de detalle. Entonces, lo que estamos diciendo es llegar a una cosa como esa. Aquí, en este caso, en todo caso, es muy figurativo, porque este es un isométrico, porque aquí tenemos las líneas de proceso, que seguramente acá abajo tiene un rótulo en donde irían más o menos los tamaños típicos, o bien va una escala, y por lo tanto un escalímetro, medimos ahí cuánto mide cada una tubería. ¿Sabes? Entonces, esta tubería que debe ser la principal, tiene aquí un flanche, tiene una válvula ahí, y acá tiene un indicador de algo, tiene unos ramajes, ¿se fijan? Ok, este es el trabajo. O bien una isométrica como esa. ¿Se fijan? Fíjense. Estamos proyectando, esto no está. Entonces vamos a mover una línea de proceso. Seguramente, aquí fíjense que más bien estaríamos hablando de tubería, porque eso, seguramente eso tiene más de 12 pulgadas, ¿no les parece? Así, desde el punto de vista, una visión gruesa, así nomás, seguro que eso tiene más de 12 pulgadas. 12 pulgadas son 2,54, son como 30 centímetros, seguro que tiene más de 30 centímetros. Lo muy probable es que, lo más probable es que ahí por dentro se esté diseñando para que ahí vayan gases.
Los que usan tuberías bastante gruesas sí son los que el ejemplo que les ponía yo antes, esto de las líneas de proceso de petróleo, los oleoductos. Ahora, yo puse un ejemplo, un oleoducto chilense, pero oiga, esto puede ser un ejercicio mucho más complejo. Imagínense ustedes, países europeos que uno le entrega petróleo al otro y pasa por una tubería que incluso pasa bajo tierra, bajo zonas que son de bajas temperaturas, muy bajas, o sea, bajo cero. ¿Bien? Eso también pasa. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Y se fija usted en la estructura. Entonces, si uno dice así, me abstraigo. A ver, para revisar esto, ¿qué es lo que es esto? Esto aquí yo tengo líneas de proceso, líneas de proceso que seguramente esa es la principal, líneas de proceso auxiliares, acá abajo tengo unas entradas y salidas, y fíjese que acá tengo una tirada de líneas, seguramente esas son probablemente líneas de instrumento, que son las señales de aire, y en el caso de las señales de aire, anticipando un poquito, si que vamos digamos, a la instrumentación, las líneas de aire tienen que ser normalizadas. La presión de aire normalizada está entre 3 y 15 PSI. PSI de nuevo es libra-fuerza por pulgada cuadrada. O líneas como esta, ¿se fijan? Entonces aquí ya tenemos, nosotros normalmente tenemos un parrón, tenemos diferentes unidades de proceso que están interconectadas, y esto también, colega, esto es muy importante. Este tarrito que está aquí, seguramente estos pueden ser combustibles, lo más probable, sean combustibles. Si es así, aquí normalmente, bueno, hay otras normativas que aplican, nosotros lo estamos viendo solamente bajo la línea de diagrama proceso, pero hay una normativa que aplica ahí, tiene que haber un muro de contención, eso siempre tiene que tener un pretil. Y el pretil dice la normativa chilena que tiene que ser un 10% del volumen mayor, del estanque mayor. Entonces, por ejemplo, si este tarro fuera de 100 metros cúbicos, 100.000 litros, entonces aquí tiene que haber un pretil. Un pretil es un muro de contención que encierra esto, que si esos 100 metros cúbicos debe ser 100 por 10 por 1,1 le da 110 metros cúbicos. O sea, en el fondo podría contener hasta si este se revienta completo. Me fui para otro lado, sí, porque yo estoy hablando de la tubería, de las cañerías y cómo están interconectados. Los diagramas de proceso, entonces, ¿qué es lo que contiene un diagrama de proceso en resumidos términos? Las cañerías principales, así como las vimos ahí recién, todo lo que es la parte, estos son los singularidades, válvulas, damper, codos, los recipientes, o sea, los puntos que conectan, porque esto lleva líquido de un lado y probablemente en otro lado hay un estanque que alimenta y el otro lado que almacena, o un punto llega allá, y con eso se hace algo en el proceso, siempre se hace algo, se transforma en algo. Después, los recipientes, los estanques, torres, intercambiadores de calor, los equipos, bombas, compresores y un cuadro de caudales de temperatura. En general, todas estas cosas no van en el mismo diagrama de proceso, colegas, porque, imagínense, si ponemos todo eso, se hace ilegible. Y la idea es que sea algo sencillo, simple, que tenga una norma y que nosotros podamos seguirlo. Que nosotros podamos interpretar, mire, esto pasa por aquí, va para allá, se almacena aquí, se alimenta acá, se controla de tal manera aquí, de tal manera acá. Eso, pero no una complicación más allá de lo estrictamente necesario. Entonces hemos llegado a los PNID. Y aquí tenemos algunos ejercicios. Veámoslo en conjunto estos ejercicios. Entonces tengo un PNID, primer ejercicio. Entonces, primero, no sabemos de qué se trata, de acuerdo. Pero con la normativa que hay, tenemos que tener ciertas normas, ciertas directrices para poder interpretar. Primero, esto que está aquí es un estanque que almacena algo, no sé, algo. Tiene una línea de entrada ahí y tiene un instrumento ahí. Y acá tiene, fíjense ustedes, tiene un instrumento ahí arriba, tiene una instrumentación también. Acá tenemos un sistema que mide, ¿cómo se llama? Que mueve un fluido. Ahora, en la normativa de la parte equipo que mueve el fluido, cuando tenemos un equipo como este, que la flecha llega hasta el centro de la circunferencia y después sale tangente allá, esto es una bomba. Entonces, conclusión, eso que está ahí es un líquido. Es un líquido. Bien. Y si es un líquido, y es un estanque, entonces, primera variable relevante es medir y controlar el nivel en ese líquido. Seguramente ahí en ese estanque hay un cierto nivel, vamos a que tenga 100 metros cúbicos, pero el nivel es para que no se me llene, y seguramente tiene un nivel objetivo, y seguramente también un piso. Podría decir yo, el nivel aquí, el objetivo de control aquí es que el nivel sea 80% del estanque. Perfecto. ¿Quién está haciendo esa función? Este instrumento. Este. Porque ahí dice leak. Leak. Aquí entramos ahora en la nomenclatura de la instrumentación y control, que ese es un capítulo que vamos a ver a continuación. Pero mire, en la instrumentación... Perdón, señorita.
a las 15:30 no tenemos con la profe Valeria. Disculpe, estoy muy... Oh, Dios mío. Vamos a hacer el resumen final, pero estoy en la parte final, disculpe usted, señorita. La profesora me pidió a las 15:40 en todo caso. Me pasé de largo. Mis disculpas a todos ustedes. Vamos a hacer un resumen de lo que falta y con eso terminamos. Porque este instrumentito, como les decía, hace un control de nivel de este tanque. ¿Cómo? No está dado aquí el completo, pero seguramente manda una señal para actuar sobre este equipo. Y este que está aquí, seguramente es una válvula que restringe el paso. Entonces, si el nivel se va para arriba, regulo, y si se va para abajo, le agrego más. Muchas gracias por la atención dispensada. Yo creo que hay otros más, pero que los vamos a dejar quizá para una próxima instancia. Este, de hecho, es un intercambiador de calor con un estanque. Lo dejamos para una próxima. Entonces, en la próxima clase partimos mirando primero lo que es en donde quedamos, para que ustedes puedan ver la clase siguiente. ¿Tienen alguna otra consulta, damas y caballeros? Profe, las clases que siguen van a seguir así, como la primera hora con usted y la otra hora con la profesora. Mire, yo no lo tengo muy claro porque tenemos una agenda que está establecida en el programa que ustedes ya conocen, bien, que es el plan de clases. Estamos atrasados más o menos una semana, vamos a tratar de ver cómo condensamos, pero hay jornadas que son como esta y hay algunas que me parece que pudieran ser distintas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Que yo cada vez, en forma anticipada, les voy a contar a ustedes cuál es el contenido de la clase siguiente, para que entonces ustedes estén informados. Voy a tratar que sea un poquito antes, porque ayer se los hice muy a última hora. Les voy a dar por cerrado.